eh, se activen todos los colegas, ¿no? Y participen sobre todo. Dicho esto, vamos a empezar a compartir pantalla y nuevamente bienvenidos nuevamente a este diploma en Derecho Penal y Procesal Penal. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Y las consultas, cualquier duda va a ser 10 minutos antes de concluir. 10 minutos antes de concluir, 9:20, no se van a olvidar. Y si es muy interesante también, no se preocupe en interrumpir, pero que sea interesante o algo de extrema necesidad, ¿no? Bueno, el módulo es teoría general del delito. El objetivo general, lógicamente, va a ser como primer elemento y muy importante la búsqueda de jurisprudencia y doctrina legal aplicable, que es el precedente contradictorio, ¿no? Otro de los objetivos va a ser comprender los elementos fundamentales que constituyen el delito, según la teoría general del derecho penal, su importancia para la tipificación y punibilidad de las conductas delictivas. Objetivos específicos, definir qué es el delito, a diferencia de las diversas teorías que lo explican. Identificar los elementos del delito según el Código Penal y las teorías clásicas y modernas, que si bien no son vinculantes, lo que va a ser vinculante o lo que nos va a servir como doctrina legal para que apliquen los jueces, porque para eso es un auto supremo, para unificar criterios en los jueces, va a ser la doctrina legal aplicable y la jurisprudencia constitucional, que es vinculante y aplicable al caso concreto. Miren cuán importante, por ejemplo, ¿no? Ya viendo a grandes rasgos lo que vamos a ir avanzando en este módulo, miren, la sentencia constitucional, por ejemplo, 0161, quebrado 2003, del 14 de febrero, ¿qué ha establecido? Cabe señalar que conforme enseña la doctrina del derecho penal, para que exista el delito deben concurrir los siguientes elementos: la acción, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, imputabilidad y punibilidad. Eso nos dice la jurisprudencia constitucional. ¿Qué nos dice la doctrina legal aplicable? Auto supremo. La inconcurrencia de los elementos del tipo penal. Dice, los elementos para ser considerados como tales deben reunir todas las condiciones exigidas para cada tipo en el Código Penal y ser aprobado en juicio oral público y contradictorio y continuo. Y en base a la fase de subsunción legal, los tribunales y jueces de sentencia, y excepcionalmente los tribunales de apelación, deben tener cuidado de observar que, ante la ausencia de alguno de los elementos constitutivos del tipo penal, no existe delito. Entonces, es muy importante la teoría del delito. Realizar una correcta subsunción, esa labor, ese test de tipicidad que tienen que realizar los juzgadores. Bueno, dicho esto, vamos a empezar con uno de los primeros objetivos generales, que es la búsqueda de jurisprudencia. Tal vez muchos, como han escuchado, ya me han conocido por redes sociales, en algún momento, en algún curso hemos enseñado a buscar jurisprudencia, pero siempre es bueno recordar, hay muchos que todavía no tenemos esa capacidad de buscar, de interpretar jurisprudencia. Ahora vamos a aprender a buscar jurisprudencia constitucional. Ahora vamos a aprender a buscar doctrina legal aplicable, autos supremos. Y estos autos supremos van a ser para todo, para todas las materias, civil, familiar, penal, agrario. Lo mismo con las sentencias constitucionales. Así como también vamos a aprender a buscar, ¿no?, casos contenciosos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, casos emblemáticos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Bueno, en caso de que no se vea la pantalla, por favor, me van a, eh, me van a indicar, prenden su micrófono y me indican, ¿no? Vamos a comenzar buscando lo que es sentencias constitucionales. Sentencias constitucionales. Para la búsqueda de sentencias constitucionales, primeramente nos vamos a remitir a la página del Tribunal Constitucional Plurinacional. A la página del Tribunal Constitucional Plurinacional. Una vez ya estando por Google en este acápite, ingresamos a la página, ¿no? Se ve, ¿no? ¿Alguien que me confirme, por favor, si se ve la pantalla? Doctor, no se ve la pantalla, solo se ve el escrito del módulo. La diapositiva. Ahí ya, perfecto. Ve. De nuevo vamos a ingresar, ¿ve? Ahora sí, de nuevo, vamos a ingresar, vamos a mandar, ahora sí, nos vamos a ir a este acápite, ahora sí.
Ahora sí, ¿no es cierto? Ya se ve en la página de Google. Correcto, doctor. Aún no, doctor. Ya se puede pasar, doctor. Ahora sí, Ahora Ya sí, se ¿no? ve. ahora sí. Sí, ya se Perfecto, ve. ahora sí. Entran a Google y ponen en el buscador Tribunal Constitucional Plurinacional Bolivia. Y se van a ir a la primera pestañita, que es la página del tribunal, y ingresando a la página del tribunal, ¿no? Hay dos métodos de búsqueda de esta jurisprudencia constitucional. Estamos hablando de las sentencias constitucionales. Dos métodos de búsqueda. El primer método, ¿no? Hacemos clic en buscador de causas y resoluciones. Hacemos clic. Me indican, por favor, si se ve la pantalla. A veces se corta cuando ya va a otra pestaña. Sí, doctor, está bien. Perfecto, ¿no? Entonces hacemos clic en buscador de causas y jurisprudencia, ¿no? Ya estando en esta página, en este capítulo, lo que vamos a buscar es jurisprudencia. Hacemos clic en jurisprudencia y el método de búsqueda es el siguiente, entre comillas, lo que ustedes, lo que ustedes necesiten. Por ejemplo, a ver, estamos en materia penal. Por ejemplo, plazo de la detención preventiva. Entre comillas, ponemos plazo de la detención preventiva. Plazo de la detención preventiva. Hacemos clic en el buscar, hacemos clic en buscar. Tenemos que apretar en reiteradas veces, ¿no? Al buscador, porque si no, a la primera, miren, no aparece. Nuevamente en buscar, tiene que aparecer. A ver, plazo de la detención preventiva. A ver, vamos a ver el plazo. Ahora sí, a ver. Ahora sí, miren, entre comillas, el método de búsqueda. Detención preventiva, ponen plazo. Podemos poner cesación a la detención preventiva, apelación incidental, eh, cesación podemos poner directamente 239.1, lo que abarca lo que es la cesación a la detención preventiva, ¿no? Pero todo es entre comillas, ¿ya? Y les aparece. Este método de búsqueda, lo bueno es que les va a aparecer hasta la última jurisprudencia que ha emitido el Tribunal Constitucional. ¿No? Y por ejemplo, miren la última jurisprudencia que habla sobre el plazo de la detención preventiva, aquí estamos desde el 23 de septiembre de 2024, ¿ya? Entonces vamos buscando, y este método de búsqueda, el tema es que vamos a tener que buscar jurisprudencia por jurisprudencia, ¿para qué? Para identificar el precedente en vigor, ¿ya? Todas las sentencias constitucionales, ¿ya? Tienen lo que se llama ratio decidendi. ¿Qué es la ratio decidendi? Es la razón jurídica de la decisión. Todas las sentencias tienen, pero no todas las sentencias tienen precedente en vigor, ¿ya? Entonces, por ejemplo, a ver, vamos a ingresar a esta sentencia constitucional, a la del 3 de septiembre de 2024, hacemos clic en PDF y ya aparece la sentencia, ¿no? Por ejemplo, miren, me confirman por favor si se ve la sentencia. Sí, se ve, doctor. Se ve, doctor. Perfecto, perfecto. Miren esta sentencia, como les digo, ya aparece 0544, quebrado 2024-S2. El precedente en vigor se encuentra en la razón jurídica de la decisión. ¿Cuál es la razón jurídica de la decisión de las sentencias constitucionales? Este acápite, fundamentos jurídicos del fallo. En este apartado, en el apartado 3, se encuentra la razón jurídica de la decisión, lo que hace vinculante a los órganos del Estado, policías, fiscales particulares, etc. ¿No? Entonces veremos si contiene precedente en vigor. A ver, por 5 puntos, ¿quién me dice qué es el precedente en vigor? Por 5 puntos, ¿qué es el precedente en vigor? Por 5 puntos, ¿qué es el precedente en vigor? Buenas noches, doctor. Es el Doctor, estándar quizás más como dice, alto, doctor. A ver, por orden, a ver. ¿Quién primero? ¿Quién se manifestó primero? Doctor. Ángela Chipana, doctor. Y a ver, doctora Ángela, ¿qué es el precedente en vigor?
es el fundamento o el estándar más alto, ¿no? De los derechos fundamentales, la protección de los derechos fundamentales y las garantías, doctor. Bien, a ver, más o menos. A ver, su nombre, Ángela Chipán. Ángela Chipana. A ver, Ángela Chipana, ahorita la voy a encontrar. 2 puntos se ha ganado Ángela Chipana. Doctor, Otro, a ver, otro. doctor, Hola. Ya, Marco Fernández. a ver, continuamos con, levanten sus manitos, a ver. Marco Fernández, doctor. Ya, Marco Fernández, mi querido doctor, a ver, adelante. Considero que en realidad es cuando existe una regla que se ha determinado en un caso en concreto y que se convierte como una norma que se tiene que interpretar o aplicar como un parámetro para casos futuros análogos. Sí, estamos por ahí, estamos por ahí. Bueno, ya, vamos, 2 puntos se ganado, mi querido doctor. ¿Alguien más? Omar Pacajes, mi querido doctor Omar, adelante. Doctor, el precepto en vigor es prácticamente, es la norma legal que se encontraría en aplicación, que se encuentra Ya, vigente y que nos ayuda en este caso a poder resolver, digamos, eh, dudas que podrían generarse en el desarrollo de cualquier proceso. ya, está bien, estamos por ahí también, mi querido doctor. También sus 2 puntos bien merecidos. ¿Alguien más? Nadie más, ¿no? Bueno, a ver. El precedente en vigor, mis queridos colegas, el precedente en vigor es la primera interpretación que realiza el Tribunal Constitucional Plurinacional de un derecho o de un instituto del derecho. Es la primera interpretación jurídica que realiza el Tribunal Constitucional de un derecho o de un instituto del derecho. Ejemplo, y eso para ya ir identificando qué sentencias son fundadoras de línea, ¿no? La primera sentencia que funda o que interpreta el Tribunal Constitucional es una fundadora de línea. Está fundando una línea jurisprudencial. Está interpretando por primera vez un derecho o un instituto del derecho. El Tribunal Constitucional, que es el máximo garante del Estado boliviano, el máximo garante de derechos y garantías constitucionales plurinacionales. Por ejemplo, caso Evo Morales sobre la postulación. En una sentencia, 10-10, creo 10-10-2024, algo así, ¿no? Pero, por ejemplo, miren esa sentencia, ¿qué ha interpretado el Tribunal Constitucional? Por primera vez ha interpretado sobre la reelección. Si puede, no puede. Es la primera interpretación. Entonces, ha fundado esa línea constitucional por primera vez. Luego, si van a ir apareciendo otras líneas jurisprudenciales, el 2025, el 2026, pueden confirmar esa interpretación, esa primera interpretación. A eso se le llama sentencias constitucionales confirmadoras de línea jurisprudencial. Pueden aparecer otras sentencias constitucionales que modulen ese entendimiento. Actualmente dicen, Evo no puede ser candidato nuevamente. La primera sentencia fundadora de línea. La primera interpretación dice que Evo no puede ser candidato. Pero ¿qué pasa si aparece otra línea jurisprudencial en el 2025 que modula, que cambia esa línea jurisprudencial y dice, sí, puede ser candidato? Entonces, ¿cuál va a ser aplicable? La moduladora, porque está modulando la fundadora de línea. Pueden aparecer a partir de eso, el 2026, otras sentencias respecto a la reelección, ¿no? Pero que no module, sino que sistematice la línea jurisprudencial, que diga el 2023, el 2024, el 2025, y habla sobre la reelección por cuanto llegamos a esta interpretación jurídica, ¿no? Entonces, sistematizadoras. Ojo, el Tribunal Constitucional Plurinacional jamás va a realizar, no puede realizar una interpretación regresiva de derecho. Tiene que realizar una interpretación progresiva, favorable, bajo la aplicación del artículo 13 y 14 de la Constitución Política del Estado. Progresividad, favorabilidad, para ampliar derechos, no para restringir derechos, ¿no? Porque si no sería una sentencia constitucional regresiva y no tendría este efecto vinculante, ¿no? Bueno,
Dicho esto, pero me hayan entendido que es el precedente en vigor, es la primera interpretación que realiza el Tribunal Constitucional Plurinacional respecto a un derecho o a un instituto del derecho. Esta sentencia constitucional que hemos buscado en el buscador, la 0544-2024-S2, verificaremos si existe precedente en vigor, ¿no? Y nos vamos a la razón jurídica de la decisión. La razón jurídica de la decisión, ¿dónde se encuentra? Por 2 puntos. Razón jurídica de la decisión, ¿dónde se encuentra? Acabo de mencionar. Fundamentos jurídicos del fallo, doctor. Bien ganados sus 2 puntos, doctor. Más 2 puntos, doctor. Perfecto, ¿no? Entonces, la razón jurídica de la decisión se encuentra en este acápite, en el fundamento jurídico del fallo. Pero vayamos a revisar si esta sentencia constitucional es fundadora, moduladora, confirmadora de línea jurisprudencial. Y miren, nos habla sobre la acción de libertad y los alcances de protección respecto al procesamiento ilegal o indebido. Por ejemplo, esta sentencia constitucional del 2024 ya confirma esta línea jurisprudencial, la 0907/2020-S3. ¿No? Porque nos dicen, a partir de su naturaleza jurídica, la acción de libertad como medio extraordinario de defensa se encuentra delimitada en 4 presupuestos de procedencia determinados por su alcance de activación, mismos que fueron desarrollados por la jurisprudencia constitucional. Entonces, es una sentencia que confirma esta línea jurisprudencial. Entonces, tenemos que ir a buscar esta jurisprudencia. ¿Por qué? Tuviera que ser esta la que ha fundado esa línea jurisprudencial. Así también confirma esta otra línea jurisprudencial, la del 2012. ¿No? Entonces es una sentencia confirmadora de línea jurisprudencial. Hay muchos jueces que no saben realizar una correcta invocación y aplicación de las sentencias constitucionales, y enseguida vamos a pasar a cuál es la sentencia constitucional que nos habla sobre una correcta invocación y aplicación. ¿Ya? Entonces, bueno, a ver. Pasaremos, y miren, no hay más, ¿no? No nos habla sobre el plazo de la detención preventiva, no nos dice nada sobre el plazo de la detención preventiva, porque hemos buscado una sentencia que nos hable sobre el plazo de la detención preventiva. ¿Cuándo se amplía este plazo de la detención preventiva? Y en el fundamento jurídico del fallo, donde se encuentra el precedente en vigor, no nos dice nada sobre el plazo de la detención preventiva. Simplemente hace referencia a otras sentencias constitucionales sobre la acción de libertad. Entonces, ¿no sirve? Pues no, no nos sirve, ¿no? Hay muchos libros, muchos colegas que invocan ya el análisis del caso concreto. Este apartado de análisis del caso concreto ya genera efecto vinculante y de cumplimiento obligatorio. ¿Para quién? Solo para las partes de esta acción de libertad. Este acápite de análisis del caso concreto solo genera efecto vinculante para las partes. Y bueno, en esta sentencia constitucional lo que han hecho, por ejemplo, miren, han confirmado la sentencia y han denegado la tutela. Entonces, este acápite solo es vinculante para los que han formado parte de esa acción de defensa, ¿no? Ahora vayamos a buscar lo que es la sentencia constitucional que nos habla sobre la correcta técnica de invocación y aplicación de la sentencia. El primer método de búsqueda está claro, ¿no es cierto? Ingresamos, ¿se está viendo pantalla? ¿Se está viendo pantalla? Sí, doctor. Sí, Sí. Ve, doctor, se ve. Perfecto, perfecto. Entonces, ¿no? El primer método de búsqueda, búsqueda de causas y resoluciones, nos vamos a jurisprudencia y entre comillas, lo que queramos buscar. Pero este método de búsqueda es moroso porque vamos a ir buscando jurisprudencia por jurisprudencia hasta encontrar la que tenga precedente en vigor. Ahora vayamos a ver la sentencia constitucional 0846/2012. Esta sentencia constitucional es una fundadora de línea, nos indica cuál es la correcta técnica de invocación y aplicación de las sentencias constitucionales. ¿Ya? Y miren, y hay varias jurisprudencias del 2024 que hace referencia a esta sentencia constitucional. Están confirmando esta línea de jurisprudencia. Miren, varias, ¿no? Entonces, aquí estamos, ¿no? 8460, 846, ¿no?
Miren, del 2024 siguen invocando esta sentencia constitucional 0846, que es la fundadora del INE. Vayamos a encontrar esta jurisprudencia. Ahora sí, 0846-2012, y la tenemos por acá, 0846-2012. Entonces, abrimos esta jurisprudencia 0846-2012, ¿no? Disculpe, Lo doctor, bueno, está con su WhatsApp abierto. qué macana, a ver, de nuevo, vamos a compartir. Ahora sí, aquí está, a ver, de nuevo. Ahora sí, ¿no? Ahora sí ya se ve, ¿no? Esta sentencia constitucional 0846-2012 es la que nos va a enseñar cuál es la correcta técnica de invocación y aplicación de las sentencias constitucionales. ¿Ya? Entonces nos vamos directamente al fundamento jurídico del fallo, donde vamos a encontrar el precedente en vigor, la interpretación que ha realizado el Tribunal Constitucional frente a un derecho, frente a un instituto del derecho. Miren, nos va a hablar primero sobre la protección constitucional reforzada de los derechos de las personas pertenecientes a sectores en condiciones de vulnerabilidad. Si se fijan en esta sentencia constitucional que está fundando por primera vez esta línea constitucional, está interpretando por primera vez, no se identifica alguna sentencia, ¿no? Miren, está interpretando. Empieza a interpretar el artículo 8.2 de la Constitución Política del Estado, no se está explicando, está interpretando. Y bueno, vayamos a ver lo que nos interesa, que es la correcta técnica de invocación y aplicación de las sentencias constitucionales. El derecho al debido proceso es forzado en el ejercicio de la actividad sancionadora del Estado respecto de las personas con capacidades diferentes. Nos siguen invocando sentencia. Vamos a ver dónde está la correcta técnica de invocación. Miren sobre el valor de la jurisprudencia constitucional. Valor de la jurisprudencia constitucional. Y debemos entender que esta sentencia del 2004, ¿no? Es por el Tribunal Constitucional, no Tribunal Constitucional Plurinacional, ¿no? Que su modificación a partir de la Constitución del 2009 ya nos hablaba sobre este elemento. Dice, la jurisprudencia constitucional tiene valor de fuente directa de derecho. De ahí que se reconoce su carácter vinculante para los órganos del poder público y particulares. Entonces, fuente directa de derecho. Antes la fuente directa del derecho era la ley, el uso, la costumbre. Ahora no, las sentencias constitucionales, fuente directa de derecho, adquieren rango constitucional. Son vinculantes para los órganos del poder público y particulares, ¿no? Ese es el valor de la jurisprudencia. Ahora, ¿cuál es el análisis estático de una sentencia constitucional? Aquí nos va a explicar sobre la ratio decidendi, el obiter dictum y el decisum. Son métodos también de interpretación de las sentencias constitucionales. Este acápite es muy importante porque aquí ya nos explica, ¿no es cierto?, cuál es el carácter vinculante de las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional. Y dice en ese orden de razonamientos, cuando el artículo 15.2 del Código Procesal Constitucional refiere que las razones jurídicas de la decisión en las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional constituyen jurisprudencia y tienen carácter vinculante para los órganos del poder público, legisladores, autoridades, tribunales y particulares. No se está refiriendo a los efectos de la sentencia constitucional, sino por el contrario, a qué parte de la sentencia constitucional tiene carácter vinculante. Según el artículo mencionado, el carácter vinculante recae sobre la razón jurídica de la decisión, es decir, sobre la ratio decidendi. Sin embargo, al respecto debe realizarse la siguiente precisión que distingue entre el precedente constitucional y la ratio decidendi, ¿no? Y aquí nos habla sobre el precedente constitucional, lo que hemos estado avanzando, ¿no? Vamos a ir, y aquí nos hablan sobre los diferentes tipos de jurisprudencia, ¿no?
Este es el acápite que nos va a importar. Y esta sentencia va a ser importante que dominen, que la lean una y otra vez hasta entenderlas, porque es la base para su invocación y aplicación. Reglas básicas para la aplicación o invocación del precedente constitucional. Dice, del análisis estático y dinámico de la jurisprudencia constitucional, es posible concluir que la aplicación o invocación del precedente constitucional tiene reglas básicas que debe seguir el justiciable a tiempo de invocar un precedente, como el juez o cualesquiera autoridad pública o particular a tiempo de aplicarla, como son estas reglas básicas. Lo que se hace a tiempo de aplicar o invocar un precedente constitucional, lo que la doctrina llama citas técnicas o de buena aplicación. Dice. Cita del precedente que tenga analogía en los supuestos fácticos. Cita del precedente identificando previamente el precedente constitucional en vigor. Para ello debe compararse el precedente constitucional a aplicarse con la línea jurisprudencial. Entonces tenemos que invocar las sentencias que contengan precedente constitucional en vigor, porque si invocamos una sentencia que confirma otra anterior sentencia, no tiene ese efecto vinculante. Entonces tenemos que identificar cuál es esa sentencia constitucional que por primera vez se ha interpretado, se ha resuelto y está vinculado a un derecho o a un instituto del derecho, pues es sobre la cesación, la detención preventiva, medidas cautelares personales, reales, rebeldía, sobre el instituto que les determinen sobre derechos, derecho al debido proceso, tiene sus elementos. Los elementos del derecho al debido proceso no lo vamos a encontrar en la Constitución Política del Estado, sí en las sentencias constitucionales, ¿no? El derecho a la defensa tiene sus elementos que no están descritos en la Constitución Política del Estado, pero sí en la jurisprudencia constitucional, ¿no? Y dice, lo que no se debe hacer a tiempo de invocar un precedente constitucional, lo que la doctrina llama citas antitécnicas o de mala aplicación o uso de los precedentes, lo que no se debe hacer. Cita de un precedente constitucional sin que exista analogía en los supuestos fácticos. Tiene que existir analogía en los supuestos fácticos. Es que erróneamente en este capítulo los tribunales, los fiscales nos dicen, los jueces nos dicen, señor juez, el abogado de la defensa nos ha traído una sentencia que habla sobre el robo agravado, pero el caso concreto es de estafa o es de 1008. Entonces no existe analogía, dice, ¿no? Pero se olvidan que el Tribunal Constitucional Plurinacional, ¿no? No juzga delitos, no juzga delitos, no es esa la labor del Tribunal Constitucional. Interpreta derechos e institutos del derecho, derecho a la defensa. Si nos vamos a la cesación, a la detención preventiva, cuando nuevos elementos, entonces va a interpretar ese instituto de la cesación a la detención preventiva. El constructo, por ejemplo, de los riesgos procesales, el domicilio, por ejemplo, ¿no? Entonces la jurisprudencia va a interpretar respecto al domicilio, respecto al trabajo, a la actividad de ama de casa, porque la actividad de ama de casa en la actualidad es un trabajo lícito, más allá de que sea de un delito de asesinato, feminicidio, ¿no? Si la sindicada, si la imputada dice, yo soy ama de casa, ¿no? Y el juez dice, no, la actividad de ama de casa no es lícita, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a apelar y vamos a llegar a la justicia constitucional. Y vamos a decir, hay otras sentencias que ha establecido que el ser ama de casa es una actividad lícita. Entonces se dan cuenta que no nos pueden decir, solo la actividad de ama de casa que establece que es lícita es vinculante para los delitos de robo, pero no de feminicidio. No tiene sentido. No es cierto. Entonces, a partir de eso, ¿no? Lo que no se debe hacer, dice, citar el obiter dictum, cuestiones incidentales, referencias doctrinales, citas de derecho comparado, menciona disposiciones jurídicas aplicables, o sea, no es vinculante, eso no se debe invocar, ¿no? Cita de fundamentos jurídicos conclusivos o relacionales. Fundamentos jurídicos conclusivos o relacionales, lo que les decía, análisis del caso concreto. Eso solo es vinculante para los sujetos procesales, para las partes de esa acción de defensa. Entonces, hay muchos colegas que dicen el análisis del caso concreto donde se ha concedido la tutela, ha establecido esto. Eso no es vinculante.
cita de la sentencia constitucional confirmadora, reiteradora de línea, sin hacer mención a la sentencia constitucional fundadora, moduladora o reconductora. Lo que les decía, no podemos invocar una sentencia constitucional que confirme esa línea jurisprudencial, sin identificar cuál es la primera sentencia constitucional que ha interpretado ese derecho, ese instituto del derecho, ¿no? Entonces, en muchas resoluciones de acciones de defensa, acción de amparo, protección de privacidad, de acciones de libertad, acciones de cumplimiento, etcétera, ¿no? Nos rechazan precisamente por eso, porque invocamos sentencias confirmadoras que no son vinculantes. Por eso es muy importante identificar las sentencias constitucionales. Cita incompleta del precedente y solo de la parte que nos favorece para el caso. Por eso es muy importante invocar el fundamento jurídico del fallo. El fundamento jurídico del fallo es donde se encuentra el precedente en vigor. Y no podemos invocar solo la parte que nos conviene, sino tenemos que invocar el precedente completo, el fundamento jurídico 3.1, 3.2, etcétera, ¿no? Lo que no se debe hacer, cita del precedente que no está en vigor, sin haber realizado previamente un análisis de la línea jurisprudencial. Y eso está vinculado al análisis dinámico de la línea jurisprudencial, que no solo deben realizar los juzgadores, sino los sujetos procesales que vamos a invocar esa sentencia constitucional. Es decir, análisis dinámico. Realizar un análisis de la línea jurisprudencial a través del tiempo. Del 2013, verificar si se ha modulado o no se ha modulado, si se ha sistematizado esa línea jurisprudencial, ¿no? Y no realizar un análisis estático, encontrar una sentencia del 2013, 14 y decir, esta es. Porque si el juez, el fiscal, la otra parte sabe buscar jurisprudencia, va a decir, no, señor juez, la sentencia constitucional que he invocado ya no es fundadora de línea. Ha sido modulada por esta sentencia constitucional. Y eso es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con la sentencia constitucional 056-2014. 056-2014, que muchos siguen invocando esa sentencia, que ha declarado constitucional el 234, que ahora es el 234.7, peligro efectivo para la víctima o la sociedad, ¿no? Declara la constitucionalidad de ese artículo. La 056-2014 nos dice que el REHAB basta para desvirtuar ese riesgo procesal, pero ha sido modulada por la 070-2015, la 070 ha sido modulada por la 185-2019, ¿no? Y entonces así ha ido sufriendo modificaciones. Por eso es muy importante realizar ese análisis dinámico. ¿Cómo vamos a realizar ese análisis dinámico si no sabemos buscar jurisprudencia? Por eso es muy importante buscar jurisprudencia, leer, saber interpretar, ¿no? Identificar el precedente en vivo. El uso incorrecto de la aplicación de la jurisprudencia en el tiempo, lo que les decía, verificar el análisis dinámico de la línea jurisprudencial, ¿no? Y aquí habla sobre el examen del caso. Entonces, es muy importante, dicho esto, revisen por favor, ¿no? Y bueno, uno de los primeros trabajos va a estar ligado a esto, ligado a la sentencia constitucional 0846-2012. 0846-2012, ya el primer trabajo, y ya voy a dar detalles, pero el día de mañana, ¿ya? Porque va a ser importante que dominen, y va a ser por 30 puntos, ¿ya? Bueno, dicho esto, ya sabemos cuál es la correcta técnica de invocación y aplicación de las sentencias constitucionales. Vamos a volver al buscador de jurisprudencia. Buscador de jurisprudencia. Se ve la pantalla, ¿no es cierto? Por favor, alguien que me confirme. Sí, doctor, se puede apreciar. Perfecto. Entonces, el primer método de búsqueda, les decía, es el buscador de causas y resoluciones. En este método de búsqueda les va a salir todas las No, sentencias sigue, hasta... perdón, sigue la pantalla del. Ahora sí, ahora cambió. Ahí, ahí. Entonces, ya les decía que en la página y el primer método es este buscador de causas y resoluciones. En este método de búsqueda les va a salir sentencias constitucionales hasta las que se han emitido el día de ayer. Pero va a ser esa labor, tal vez tediosa, de buscar, identificar esa sentencia que nos sirva, que contenga precedente en vigor. El otro método de búsqueda
Nos vamos al tercer, al tercer acápite, buscador jurisprudencial, y este ya es un método distinto de búsqueda. ¿Se ve, no es cierto? ¿Se ve, no es cierto? Sí, doctor, se Se ve, ve. doctor, se ve. Perfecto, perfecto. Entonces, este método de búsqueda ya es más específico, nos va a decir qué tipo de sentencia es, si es fundadora, si es reiteradora, confirmadora, etcétera. A ver, veremos a la sentencia constitucional, la 056-2014, en la que les hablaba, la que ha fundado la línea jurisprudencial, ¿no? Que esta, miren, y nos dice 056, fundadora, y nos habla sobre la causal del riesgo procesal del peligro de fuga para la víctima, para la sociedad, vinculado al 234.7, ¿no? Peligro efectivo para la víctima o la sociedad. Y nos dice, miren, este método que es una sentencia fundadora de línea jurisprudencial. Si nos vamos a otra sentencia, la 0185, quebrado 2019-S3, ¿no? La que les dije que ha modulado la 056, ¿no? Miren, simplemente nos aparece esta sentencia, la 925-2021, que dice que han confirmado la línea jurisprudencial. Pero no encontramos esta sentencia, la 0185. Pero ¿dónde vamos a encontrar esta sentencia? Va a ser en el otro método de búsqueda que les acabo de enseñar, ¿no es cierto? Ahora sí, nos vamos a ir a ver el tema de, a ver, ¿qué es lo que quieren verificar? Alguien que me dé algún instituto del derecho, quieren rebeldía, quieren cesación a la detención preventiva, alguien, ¿qué es lo que quisiera que busquemos? A ver, por favor, que alguien participe. Doctor, yo quisiera pedirle si nos puede ayudar a buscar cesación a la detención preventiva por cumplimiento del plazo. Por el vencimiento del plazo. Perfecto. 239.2. 239.2, por ejemplo, el 239.2 del Código Procedimiento Penal habla sobre la cesación a la detención preventiva cuando se ha cumplido el plazo de la detención preventiva, ¿no? A ver, empezaremos a buscar. Y miren, no nos aparecen líneas jurisprudenciales. Aquí está 239.2 y nos dicen qué tipo de sentencia es confirmadora, qué tipo de resolución, confirmadora, indicativa, reconductora de línea, miren, la 827-2003, reconductora de línea, ¿no? Entonces, va a ser muy importante. Eso es lo bueno de este tipo de sentencia, que nos dice qué tipo de sentencia es, entonces nos ayuda a disminuir esa carga, ¿no? De buscar a través del otro método. Entonces, pongamos, por ejemplo, rebeldía, sobre la rebeldía y nos va a salir sentencias jurisprudenciales. Miren, ¿no? Todo sobre la rebeldía. Tipo de resolución confirmadora. Aquí nos dice que es indicativa. Moduladora, la 511-2013. Ingresaremos a ver esta moduladora, por ejemplo. Ingresamos a ver ficha, ver resolución y nos aparece la sentencia constitucional, ¿no? Y nos vamos directamente al fundamento jurídico del fallo, es donde se encuentra el precedente en vigor. A ver, de la declaración, de esta sentencia. Miren cuán importante es esta sentencia, ¿no? Dice de la declaración en rebeldía, modulación y aclaración de la sentencia constitucional 1455-2012. Está modulando la interpretación que se ha dado en esta sentencia constitucional sobre la rebeldía, ¿no? Y dice, y está modulando. Comparecencia, aquí haciendo notar que citada, dice, se deje sin efecto la declaratoria de rebeldía, pretensión que se denegó por no ser atribución de la jurisdicción constitucional. En consecuencia, haciendo analogía o habiendo analogía entre ambos procesos, debe aplicarse la vinculatoriedad del fallo a la presente causa. Entonces, estás reconduciendo, ¿no?, la anterior interpretación. ¿A qué quiero llegar? Este método de búsqueda nos indica qué tipo de sentencia es. ¿Qué tipo de sentencia es fundadora de línea? Aquí está sobre la rebeldía, la primera interpretación fundadora. Por los demás, miren, son confirmadoras del 2016, 2015, 14, están confirmando ya las líneas jurisprudenciales, ¿no? Ese es un método de búsqueda. Ahora,
nos vamos a ir a esta cápite de índice completo, árbol, el árbol de jurisprudencia. Y en esta cápite de índice completo, árbol de jurisprudencia, vamos a encontrar sentencias constitucionales vinculados a todas las ramas del derecho, a todas las ramas del derecho. Hacemos clic en interpretación de normas infraconstitucionales, desde y conforme la Constitución y el bloque de constitucionalidad. Interpretación de normas infraconstitucionales. Entonces, miren, ya nos va a aparecer de derecho indígena originario campesino, derecho civil, derecho procesal penal, ejecución, etc. Y seguimos haciendo clic y nos aparece pluralismo jurídico, seguimos haciendo clic, igualdad jerárquica de sistema, entonces está dividido, está ordenado, se podría decir, ¿no? Entonces, a ver, del derecho procesal penal, y aquí vienen garantías constitucionales, miren, sobre la extinción de la acción penal, hacemos clic y ya nos aparece todas estas líneas jurisprudenciales, extinción de la acción penal, ¿no? Entonces, sobre el imputado, sobre los derechos del imputado, sobre su representación. Entonces, sobre las medidas cautelares, hacemos clic y sobre las medidas cautelares nos va a aparecer, ¿no? Ordenado, miren, sobre el arresto, sobre la aprehensión, sobre la incomunicación, sobre la detención preventiva, sobre las medidas sustitutivas, cesación a la detención preventiva, revocatoria de medidas cautelares, apelación de medidas cautelares, ¿no? Medidas cautelares de carácter real, bienes confiscados y decomisados. Miren, es que está ordenado este método de búsqueda y es una gran facilidad, ¿no? Es una gran facilidad. Entonces, se ha entendido, ¿no? Estos dos métodos de búsqueda, ya estamos 9:15 para que podamos pasar a la búsqueda de doctrina, por favor. ¿Se ha entendido estos dos métodos de búsqueda o tiene alguna duda? Porque en base a estos métodos de búsqueda, vamos a desarrollar el primer módulo, porque vamos a ir avanzando sobre el delito de feminicidio y los elementos constitutivos del tipo penal de feminicidio, sobre la tentativa, cuáles son los elementos que componen la tentativa, sobre la violación en estado de inconsciencia, elementos constitutivos del tipo penal. Entonces, va a ser muy importante que esté claro este método de búsqueda, tanto de la jurisprudencia constitucional como de la doctrina legal aplicable, que ahora vamos a ir avanzando. ¿Se ha entendido o hay alguna duda? Entendido, doctor. Perfecto, perfecto. Ahora sí, nos vamos a ir a buscar lo que es doctrina legal aplicable. La doctrina legal aplicable es el resultado, ¿no?, de un recurso de casación. Los autos supremos que emite el Tribunal Supremo de Justicia, ¿no?, las resoluciones constituidas en autos supremos se constituyen doctrina legal aplicable. Entonces nos vamos a ir a buscar eso, ¿no? Ingresamos en los siguientes términos. Génesis, Tribunal Supremo de Justicia. ¿Se ve en pantallas, por favor, alguien que me confirme? Génesis, Tribunal Supremo de Justicia. Se ve, doctor. Perfecto. Vamos, ahora sí. Este es, ¿no? Esta es la primera pestañita y hacemos clic. Y nos vamos a buscador de autos supremos. Buscador de autos supremos y aquí buscamos. Búsqueda simple, que es la que yo normalmente utilizo, porque a modo de revisar esta doctrina, ¿no?, vamos aprendiendo, vamos revisando cómo otros colegas abogados han interpuesto un recurso de apelación, qué es lo que les ha observado, por ejemplo, el Tribunal Supremo de Justicia para que no admitan ese recurso de casación, ¿no? Ahí vamos a encontrar sobre todos los delitos, robo, sobre los delitos de corrupción, violación, infanticidio, feminicidio, asesinato, parricidio, sobre todos los delitos. Porque sí, el Tribunal Supremo de Justicia ahora sí va a interpretar delitos. Va a decir cuándo o dentro de un caso si se ha cumplido con ese test de tipicidad que tiene que realizar el tribunal o juzgado de sentencia, ¿no? Si se ha cumplido con esa labor de subsunción, porque el tribunal, el juzgado de sentencia,
bajo el principio iura novit curia, el juez conoce de derechos, el juez juzga hechos, tiene la obligación de realizar esa correcta subsunción, de adecuar la conducta del imputado al tipo penal descrito en el Código Penal. Si la Fiscalía acusa por infanticidio, tiene que verificar el tribunal de sentencia en ese caso si los hechos van a determinar que la conducta del acusado sí se subsume al tipo penal de infanticidio. Si acusan, por ejemplo, por estelionato, el juzgado de sentencia va a decir, bueno, en su labor de subsunción, en su obligación de realizar ese test de tipicidad, va a decir, bueno, los hechos que me ha traído la Fiscalía se adecuan a estafa, se adecuan a estelionato, o la conducta no reúne los elementos constitutivos de esos tipos penales. Porque ante la ausencia de un elemento constitutivo de un tipo penal, no constituye delito, ¿no? Entonces es muy importante los autos supremos. Entonces, por ejemplo, miren, ya estaba buscando algunos autos supremos, pero ingresaremos a ver, por ejemplo, sobre el delito de violación. Violación, le hacemos clic en buscar, ¿no? Hacemos clic en buscar y mire, nos va a salir autos supremos del 2013, del 2019, del 2021, del 2020, del 2022, del 2024, ¿no? Entonces, este método de búsqueda también está actualizado. Y va a ser importante, por ejemplo, iremos a verificar este delito, este autos supremos 1530 del 2024. Entonces, hacemos clic en esta lupita, ¿no? De buscar, de ver. Y nos vamos al contenido. Contenido. Es muy importante ver cuál es el contenido, cuál es el motivo del recurso de casación. Porque en este acápite nos va a decir, bueno, están realizando el recurso de casación porque el Tribunal de Apelación ha incurrido en una incongruencia omisiva, no ha realizado esa labor de subsunción que también lo puede realizar la sala penal, ¿no? Y ahí está sobre la apelación restringida. Entonces, este método de búsqueda nos va a ayudar para nuestros recursos de apelación, para nuestros recursos de casación, ¿no? Aquí están haciendo referencia al defecto contenido en el 370, numeral 5. 370 que habla sobre los defectos de la sentencia, 370, numeral 6. Pero no nos habla, por ejemplo, sobre los elementos constitutivos del tipo penal de violación. Entonces va a ser importante que nosotros identifiquemos un auto supremo que nos hable sobre la errónea aplicación de la norma sustantiva, que diga, y bueno, el recurso esté vinculado a que no han realizado esa correcta labor de subsunción, que no existían los elementos constitutivos del tipo penal de violación. Entonces va a ser muy importante eso, ¿no? Tengo a ver esa sentencia, por ejemplo, que nos habla sobre la tentativa. A ver, perdón, ese auto supremo. ¿Se ve este auto supremo que está marcado con verde? No, no está aquí marcado con No, verde, no. no se ve. Ahora sí. Vamos a volver a compartir, no se preocupe. Ahora sí. Por ejemplo, miren este auto supremo que ahora sí se ve en pantallas, ¿no? Es del 2021, ¿no? Del 2021, conforme el método de búsqueda que hemos ido avanzando, he identificado este auto supremo. Y este auto supremo es un auto supremo muy lindo, porque nos va a hablar, miren, sobre estos elementos. Hay que identificar, ¿no? Hay que identificar los precedentes contradictorios. Ahorita vamos a indicar qué es el precedente contradictorio. ¿Qué número de autos supremos, doctor? Auto Supremo 001, quebrado 2021. Habla sobre violación, delito de violación y el grado de tentativa. Violación en grado de tentativa, ¿no? Auto Supremo 001, quebrado 2021-RRC. Entonces nos vamos a ir a buscar lo que hemos resaltado, porque este auto supremo me ha ayudado en un juicio oral a cambiar el tipo penal de violación a corrupción de menores. No hace mucho, estamos hablando de hace una semana, ¿no? Entonces, miren, nos dice y hace la interpretación actualizada sobre
el artículo 83 de la 348 que modificó la tipificación del 308 y nos habla sobre el tipo penal de violación. Y nos hace una breve explicación, ¿no?, sobre los elementos del tipo penal de violación, por ejemplo, este auto supremo, ¿no? También nos hace referencia, miren, en cuanto a la figura de tentativa, porque si nos remitimos al artículo 8 del Código Penal, simplemente la tentativa dice el que mediante actos idóneos o inequívocos comenzare la ejecución del delito y no lo consumare por causas ajenas a su voluntad, será sancionado con los 2/3 de la pena establecida para el delito consumado. Solo esto nos dice el Código Penal. Pero este auto supremo ha interpretado nuevamente el alcance del artículo 8, que es la figura de tentativa. Y este auto supremo, miren, nos dice el elemento objetivo de la tentativa conforme al artículo 8 yace en la existencia de actos idóneos en la ejecución de un delito y su no consumación por causas ajenas a la voluntad de la gente, siendo que por el principio de taxatividad de la ley penal, al no existir estos, la conducta no podría ser subsumida como tentativa. Por ello, en el contexto de subsunción deben determinarse. Y miren, ¿no?, aquí ya el Tribunal Supremo de Justicia nos dice cuándo hay tentativa y nos da 4 elementos: un propósito delictivo manifestado en actividades materiales, actos aptos o idóneos para la consumación del resultado proyectado por el agente, la interposición de un obstáculo o impedimento ajeno a la voluntad del agente y la no consumación del tipo penal. Si no cumplimos con estos 4 elementos, no hay tentativa. Y este auto supremo, ¿en qué etapa del proceso podemos utilizar? Desde el inicio del proceso. Porque si hay un proceso, ¿no?, por ejemplo, y hablando como abogados de la defensa, si hay un proceso contra nuestro cliente por tentativa de violación, entonces le vamos a alcanzar y vamos a fundamentar conforme este auto supremo al fiscal y le vamos a decir: señor fiscal, no existe estos 4 elementos que componen la tentativa. Si no hay tentativa, no hay violación, entonces es otro tipo penal. Y el fiscal sí o sí tiene que obedecer esta doctrina legal aplicable, porque con esta doctrina legal aplicable, si te acusan por tentativa de violación y te dicen: no, no me interesa este auto supremo, no es vinculante, no es como la sentencia constitucional, entonces vas a fundamentar con este auto supremo en juicio oral. Y al tribunal en tus alegatos le vas a decir, en el desarrollo del juicio oral, vas a demostrar que no hay tentativa, porque la tentativa está compuesto por 4 elementos según el auto supremo, tantos, tantos, tantos. Y el tribunal ya se va a sentir alarmado. ¿Qué auto supremo es? Te van a decir. Entonces, auto supremo número 00 tantos del 2020. Entonces, con esto ya estás garantizando que en el desarrollo del juicio oral haya un cambio del tipo penal. Porque si no hay tentativa, en el tipo penal de violación puede ser ya abuso sexual, puede ser corrupción de menores, otro tipo penal. Y es ahí la labor de subsunción que ingrese el tribunal o el juzgado de sentencia. Juzgan hechos, no delitos. Pero este auto supremo, tú le vas a decir: señor presidente del tribunal, este auto supremo establecido. Y si su autoridad no unifica esta doctrina legal aplicable, yo la voy a utilizar en mi recurso de apelación. Y sala penal va a cambiar la sentencia que su autoridad va a emitir y voy a pedir que se anule el juicio y se reenvíe, se realice otro juicio oral. Y si sala penal no te deniega, ¿no?, ¿qué vas a hacer? Un recurso de casación. Y ahí sí es donde es vinculante, donde es necesario este auto supremo. Porque para interponer un recurso de casación, el primer requisito a la luz del artículo 416 del Código de Procedimiento Penal es invocar un precedente contradictorio. El Tribunal Supremo de Justicia te va a decir: para que declare admisible tu recurso de casación, tienes que invocar un auto supremo similar al tuyo, donde este Tribunal Supremo haya resuelto de manera favorable. Y con este auto supremo ya estás cumpliendo el requisito. Cumples el requisito y lo que va a hacer, va a ordenar a Sala Penal que emita una nueva resolución en base a los fundamentos que va a emitir el Tribunal Supremo de Justicia.
Entonces es importante también los autos supremos, porque ya nos habla sobre delitos, elementos constitutivos de todos los tipos penales, sobre otros defectos de la sentencia, incongruencia omisiva, sobre defectos absolutos. Entonces, que vamos a ir avanzando, ¿no? Pero espero se haya entendido este valor también de los autos supremos. Valor de los autos supremos, ¿no? Este valor de los autos supremos. Entonces, vamos a seguir compartiendo lo que es en el método de búsqueda. Vean, ahora sí. Pueden en el buscador, cualquier delito, el delito que ustedes quieran, legitimación, por ejemplo, a ver, tráfico de personas, trata de personas. Por ejemplo, ese tipo penal, los tribunales de sentencia están acostumbrados a condenar. Entonces, el tipo penal de trata de personas, ¿no? Está vinculado al 285 bis, si no estoy mal, del Código Penal, pero nos da una serie de elementos, pero no es suficiente interpretar. Para eso vamos a necesitar sí o sí los autos supremos. Y si ponen por trata de personas, les va a salir sobre trata de personas. Todos los autos supremos vinculados a trata de personas. Queremos estafa. Estafa. ¿Cuáles son los elementos constitutivos del tipo penal de estafa? Con agravante, estafa simple, todos los autos supremos por estafa. Queremos estelionato, estelionato. Todos los delitos vinculados a estelionato. Estelionato, estelionato, estelionato. ¿No? Autos supremos del 2022, 2015, 2016. Entonces, todos los tipos penales y este método de búsqueda, reitero, es necesario para abogados de la víctima, para que en juicio oral, digamos, señor juez, señor presidente, en el desarrollo del juicio oral vamos a demostrar que la conducta del acusado se subsume al tipo penal de estelionato. La producción de la prueba testifical, documental, pericial, van a acreditar estos elementos constitutivos del tipo penal de estelionato. ¿Por cuánto vamos a solicitar sentencia condenatoria en el máximo penal? O sea, nos va a ayudar hasta para fundamentar, ¿no? Si hacemos, por ejemplo, un delito, una acusación particular directamente por un delito de acción privada, porque ahí no interviene el Ministerio Público, ¿no? Y queremos realizar la acusación particular o querella por difamación, entonces ahí como abogados de la acusación nos va a decir que el juez nos va a decir, realice esa labor de subsunción. Realice una correcta subsunción de la conducta del acusado al tipo penal de difamación. Entonces, ¿cómo realizamos? Entonces, recurrimos ¿a qué? A los autos supremos sobre difamación. Entonces, tenemos que encontrar un auto supremo que nos diga cuáles son los elementos constitutivos del tipo penal de difamación. Y nosotros como abogados, en esa labor de interpretación, vamos a identificar si este hecho, si esta conducta del imputado se encuadra al tipo penal de difamación, presentaremos la acusación formal, vamos a demostrar en juicio y vamos a lograr sentencia con él. Y a tu juicio vas a ir con este auto supremo. Prácticamente ya le vas a obligar al juzgado de sentencia que condenen, porque ya le estás dando todo, incluso para que realice su sentencia, ¿no es cierto? Dicho esto, hemos terminado, ya son las 9:30, ¿no? ¿Hay alguna duda sobre estos métodos de búsqueda que va a ser importante para el día de mañana, para la clase de mañana, porque ya vamos a empezar a realizar un trabajo por 30 puntos y ojo con el trabajo final sobre 40 puntos, ¿no? Que va a ser, reitero, sobre el tipo penal de feminicidio en grado de tentativa. Vamos a ir avanzando en el desarrollo de las demás clases ya sobre la teoría del delito en específico, sobre más doctrina con autores y demás, para luego concluir con el trabajo final, reitero, sobre el tipo penal de feminicidio en grado de tentativa. Les voy a facilitar el video completo de un juicio oral completo en el cual se ha desarrollado, lo han condenado
al acusado por 20 años. Entonces, nosotros como abogados vamos a realizar esa labor de subsunción. ¿Estaba correcto el tribunal? ¿No estaba correcto el tribunal en su sentencia? ¿Esa conducta se adecuaba al tipo penal de feminicidio en grado de tentativa? Y esa grabación de juicio oral les va a servir para el desarrollo de su profesión, para la aplicación, la práctica profesional. Dicho esto, ¿hay alguna consulta? Doctor, buenas noches. Una pregunta. En relación, hace un momento mencioné, bueno, de los autos supremos, buscando el caso de violación, salen evidentemente varios autos supremos. ¿Cuál es el que debemos de considerar con mayor prelación en relación a los demás? ¿Por el tiempo, por la sala? No sé, doctor, si nos puede orientar, por favor. Perfecto, doctor. Tenemos que partir eh, primero sobre la modificación que ha sufrido el tipo penal de violación a la luz de la ley 348. Entonces tenemos que buscar después de autos supremos, después de la promulgación o de la vigencia de la 348, es decir, del 2014 en adelante. Ahora, ¿qué parte del auto supremo? En los antecedentes vamos a revisar, por ejemplo, si queremos identificar cuándo la conducta del imputado constituye delito de violación, ¿qué tenemos que identificar primero? Que la persona que ha interpuesto ese recurso de casación lo haya vinculado a la errónea aplicación de la norma sustantiva. La norma sustantiva es el Código Penal. Errónea aplicación de la norma sustantiva. Errónea aplicación del tipo penal de violación. Una de sus denuncias, una de sus quejas, una de sus demandas en el recurso de casación tiene que ser esa, errónea aplicación de la norma sustantiva. Y ahí te va a decir que no era violación, era abuso sexual. Identificado esto, que el recurso esté vinculado a la errónea aplicación de la norma sustantiva, nos tenemos que ir al análisis jurídico de ese auto supremo. En ese análisis jurídico del auto supremo, el Tribunal Supremo de Justicia va a decir, a ver, veremos si estos hechos constituyen violación o no. Y ahí va a empezar a desglosar los elementos constitutivos del tipo penal de violación. Y le va a decir, tu recurso está bien planteado, lo declaramos fundado. Si está mal planteado, porque mira, se han reunido estas condiciones objetivas del tipo penal de violación. Entonces está bien esa labor de subsunción del tribunal y de sala penal, por cuanto declaramos infundado el recurso de casación. No sé si me ha entendido, mi querido doctor. Porque hay otros recursos de casación que no hacen referencia a la errónea aplicación de la norma sustantiva. Directamente hacen su recurso de casación vinculados a la valoración de la prueba, que ya es otro tema muy aparte, ¿no? Ahí ya viene la sana crítica, la máxima de experiencia, la psicología, la lógica jurídica, etcétera, ¿no? Entonces, cuando queramos ver cuándo una conducta es un delito de violación, estafa, estelionato, roburto, lo que gusten, tenemos que identificar un auto supremo que invoque la errónea aplicación de la norma sustantiva. Pero me entendí, mi querido doctor. ¿Alguien más? De todos modos, a medida que vayamos avanzando, ¿no? Si yo les voy a dar algún trabajo, ya les voy a dar con ejemplos también, ¿no? Tal vez el tema del tiempo ha sido un poco corto para este tema de búsqueda de jurisprudencia, pero como les digo, a medida que vayamos avanzando, les voy a ir explicando también, ¿no? Dónde podemos identificar, cómo podemos identificar. Les voy a indicar, por ejemplo, con un caso de robo, y luego les voy a pedir un trabajo por el delito de violación, por ejemplo, ¿no? Eso, doctores, ¿alguna duda para que nos vayamos despidiendo? Doctor, para aclarar en el tema de fundamento jurídico de la sentencia, cuando es fundadora tiene que establecer, hablar del caso en concreto, ¿no? Antes de entrar a la parte que lo ha objetado o ha presentado el amparo o la acción de libertad, ¿cierto? Eso quisiera que nos aclare, por favor, doctor.
Sí, a ver, ahorita vamos a... Le voy a volver a compartir pantalla para ya ir cerrando. Vamos a ver una sentencia constitucional. Compartir. Esta. Ahora sí, se ve esta sentencia constitucional, ¿no es cierto? Se ve la sentencia Se ve. 0649-2023-S2. Ya. Esta sentencia nos habla sobre la ampliación del plazo de la detención preventiva. Ampliación del plazo de la detención preventiva. Sentencia constitucional 0649-2023-S2. Como nosotros hemos buscado la ampliación del plazo de la detención preventiva, nos vamos directamente al fundamento jurídico del fallo. Fundamento jurídico del fallo. En este acápite se encuentra el precedente constitucional en vigor. Precedente constitucional en vigor. No todas las sentencias tienen ese precedente constitucional en vigor, ¿no? Solo las que fundan, las que modulan alguna línea jurisprudencial. Y miren, por ejemplo, aquí nos dice esta sentencia, ¿cuáles son los criterios a considerar al momento de ampliar la detención preventiva en la etapa preparatoria debido a la complejidad del caso? Entonces, sí, esta sentencia es una sentencia fundadora porque nos está estableciendo cuáles son estos criterios al momento de ampliar el plazo de la detención preventiva. Porque el 233 del Código de Procedimiento Penal únicamente nos dice, debido a la complejidad del caso, el Ministerio puede solicitar la ampliación del plazo de la detención preventiva, pero no nos dice cuando un caso es complejo. Entonces, debemos recurrir a la línea jurisprudencial. Y esta línea jurisprudencial, miren, aquí nos dice, en este marco, la complejidad del caso debe ser determinada mediante un análisis global en que se tome en cuenta la naturaleza del proceso, pluralidad de imputados y víctimas y las particularidades y gravedad de los hechos investigados, así como cualquier otro elemento objetivo que incida negativamente en el normal desarrollo de la investigación. Estos son los criterios, por ejemplo, esta sentencia constitucional está fundando la línea jurisprudencial y nos dice cuándo el caso es complejo. Esta parte de la sentencia donde se encuentra en el fundamento jurídico del fallo, no en el análisis del caso concreto. En el fundamento jurídico del fallo es la parte que debemos invocar a momento de solicitar la aplicación por ser vinculante y obligatoria, ¿no? Esta parte de análisis del caso concreto ya está resolviendo el juez de garantías. Esta parte de análisis del caso concreto solo es vinculante para las partes de esa sentencia constitucional, no para el resto de la población. Lo que está en el fundamento jurídico del fallo, si tiene precedente en vigor, es vinculante para jueces particulares, policías, etc. Artículo 15, parágrafo 2 del Código Procesal Constitucional. ¿Algo más? Espero haya quedado claro. Gracias, doctor, por su explicación. Justo aquí lo tengo en mi mano, la sentencia, y estaba revisando, ya lo había imprimido. Qué bueno, doctora. Qué bueno. Bueno, si no hay más preguntas, nos vamos a despedir. Nos vamos a despedir. Ya que tenga un descanso reparador. Nos vemos el día de mañana, 7:30 de la noche nuevamente. Vamos a ir llamando lista. Yo creo que al finalizar la clase, pero no se olviden, tienen que estar presentes. La presencia, la asistencia es muy importante, ¿no? Más para ustedes que para el diplomado. Va a depender mucho de ustedes que les sirva y aplique nuevamente todo lo que se va a avanzar en este diplomado. Dicho esto, que tengan muy buenas noches, queridos colegas. Buenas noches, doctor, que descanse. Un abrazo. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas Gracias, noches. hasta luego, doctor. Buenas Descansen. noches, buenas noches, buenas noches, colegas, buenas noches. Buenas noches.